Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por este momento tan glorioso, Señor. Para todos aquellos que nos han de ver, que han de ver este mensaje, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. No podemos decir buenos días ni buenas tardes, porque no puede haber buenos días ni tampoco puede haber buenas tardes sin antes recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Dice Números capítulo 6, en el verso 22, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo mismo les bendiga. Esta es la gran bendición que Dios desea que todos los seres humanos reciban esta gran bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Verso 24. Puede ser atribuido al Padre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Verso 25. Puede ser atribuido al Hijo. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Puede ser atribuido al Espíritu Santo. El Padre nos bendice, el Hijo resplandece sobre nosotros y el Espíritu Santo alza su semblante sobre nosotros. Como resultado somos guardados, recibimos gracia y tenemos paz. Esta es la gran bendición que Dios quiere para su pueblo y para todas las personas. Bendecir a Dios. Vamos a leer en Deuteronomios, en el capítulo 27. Deuteronomios capítulo 27. Es una gran bendición para nosotros poder ver en esta mañana sobre la ley de Dios. Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo, guarda todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. El día que crucéis el Jordán y lleguéis a la tierra que Jehová tu Dios te da, te erigirás piedras grandes que revocarás con cal. Escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Cuando pues hayáis cruzado el Jordán, erigiréis estas piedras acerca de las cuales yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Tenemos que poner atención porque antes de que Dios le diera la ley al pueblo, le está diciendo que edifique, que ponga unas piedras, que ponga las palabras de la ley sobre ellas y que edifique un altar de piedras no labradas. Edificarás el altar de Jehová tu Dios, entonces ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios, sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí, te regocijarás delante de Jehová tu Dios. Luego escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés junto con los sacerdotes
levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y oye, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Escucharás pues la voz de Jehová tu Dios. Pondrás por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó el pueblo, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayáis cruzado el Jordán, estos se pondrán de pie sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos se pondrán de pie sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y responderán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo ponga en lugar secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá: sí, amén. Está diciendo aquí que Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Aquí la pregunta es: ¿esta ley que Dios le dio al pueblo de Israel también es para las demás naciones o nada más para Israel? Es decir, si Israel hace imágenes, ídolos, dice: maldito serás. Todo aquel que haga ídolos de fundición, abominación a Jehová, cae en maldición. El verso 16 dice: maldito el que deshonre a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que desplace los mojones fijados por su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Aquí donde dice desplace los mojones, recordemos que en las parcelas siempre hay linderos que se le llaman mojones. Un mojón es un lindero donde una persona colinda con el vecino. Ese mojón no debe de quitarse, debe respetar su lindero. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que fuerza el derecho que merece el peregrino, el huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto levantó el borde del manto de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con cualquier animal, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que quite la vida a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que acepte pago para quitar la vida, derramada sangre inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra, y dirá todo el pueblo: amén. Pero seguimos preguntándonos: estas maldiciones, esta maldición, ¿nada más es para Israel o para todas las naciones? Ahora vamos a preguntarnos: ¿por qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel? La ley de Dios trae un propósito. Si Dios no hubiera dado su ley, jamás lo conoceríamos. No conoceríamos a Dios. Ni sabríamos, ni siquiera sabríamos si existe. Si Dios no hubiera dado su ley, jamás lo hubiéramos conocido. Jamás hubiéramos sabido que Satanás está relacionado con el hombre,
¿Qué tan importante es la ley, los 10 mandamientos? La ley de Dios es su palabra, Éxodo 34, 28. Los 10 mandamientos es el contenido principal de la ley. Estos 10 mandamientos se llaman las 10 palabras. Como tal, la ley es el testimonio de Dios. Éxodo 16, 34, Éxodo 31, 18, Éxodo 32, 15 y Éxodo 40, 20. Es decir, la ley de Dios es el testimonio de Dios, la expresión de Dios. La ley es una revelación de Dios a su pueblo. Es decir, la ley nos revela a Dios, revela los atributos de Dios al mostrar que Él es celoso. Éxodo 20, 4 y 6. Segunda de Corintios 11, 2. La Biblia nos dice, la ley de Dios nos dice que Dios es santo, es amoroso, es justo, es veraz, es puro. Como palabra de Dios y testimonio de Dios, la palabra es la expresión de Dios. La ley tipifica a Cristo, quien es la palabra de Dios y el testimonio de Dios, la expresión de Dios. La realidad de guardar la ley es vivir a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra, o sea, la ley, la ley. La realidad de guardar la ley es vivir a Dios y expresarle. Tal vivir es un vivir en el propósito, en el plan eterno de Dios. Es decir, es el vivir de un creyente espiritual que continuamente negamos el yo y somos crucificados para vivir a Cristo, el testimonio mediante la suministración del Espíritu, con miras a la expresión. Dios sabía bien que el pueblo de Israel no iba a poder guardar la ley. Por eso en el capítulo 27, en el verso 4 dice: cuando pues hayáis cruzado el Jordán, erigirás estas piedras acerca de las cuales yo os mando hoy en el monte Ebal, y la revocarás con cal, edificarás allí un altar. Es decir, antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, primero les dijo que edificaran un altar. ¿En qué consiste esto? Que ellos no iban a poder guardar la ley, pero el altar representa la cruz de Cristo. Ellos iban a ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios en ese altar. Ellos no iban a poder guardar la ley. Por eso Dios les dice que hagan un altar, porque allí ellos iban a hacer sus sacrificios. Entonces, si Dios no hubiera dado su ley, jamás lo conoceríamos, ni sabríamos que Satanás y sus demonios están relacionados con el hombre. Romanos capítulo 7. Fíjese bien cómo Satanás entró, invadió nuestro cuerpo. Es decir, que Satanás ha invadido, ha entrado a nuestro cuerpo, está alojado en la carne como un invasor que ha invadido un territorio que no le pertenece. Esto no lo hubiéramos sabido nosotros si no fuera por la ley. Dice en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, en el verso, dice, en el capítulo 7, en el verso 7, dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, que si Dios no le da la ley al pueblo de Israel, no sabríamos que existe el pecado. ¿Cómo sabríamos? Por eso el apóstol dice
Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí, de ninguna manera, sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, que la ley nos revela y nos trajo una revelación de que el pecado está en la carne. Satanás está en nuestra carne, invadió nuestra carne, allí se encuentra. Sin la ley no hubiéramos tenido esta revelación sobre Satanás. Entonces, sin la ley de Dios no conoceríamos el pecado, tampoco conoceríamos la desobediencia, tampoco conoceríamos la corrupción, tampoco la mentira, tampoco el soborno, tampoco la difamación, tampoco la idolatría, la hechicería, la brujería, la fornicación, el adulterio, el matrimonio, la familia. Seríamos como los animales. Sin embargo, la ley de Dios existe, porque Dios existe, y el hombre que la obedezca será bendecido, y el que no será maldecido. Esto lo dice en Deuteronomios capítulo 21, Deuteronomios capítulo 21. Dice la Escritura en el capítulo 21, en el verso 18. Dice bien lo que dice la ley. Si alguien tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y aun cuando le discipline no lo escucha, entonces lo tomará su padre y su madre y lo llevará ante los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es obstinado, es rebelde y no escucha nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás completamente el mal en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Y fíjese lo que dice aquí mismo en Deuteronomio, allí mismo en el verso 22. Y si un hombre se halla en pecado, digno de muerte, y se le da muerte y lo cuelgas en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino que lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. O sea, este tipo de personas cayeron en una maldición que la ley está diciendo: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. La maldición trae muerte. Fíjense lo que dice aquí en Deuteronomios, en el capítulo 24, en el verso 7. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a uno de sus hermanos entre los hijos de Israel y lo haya tratado como esclavo o lo haya vendido, entonces ese secuestrador morirá,
así quitarás completamente el mal en medio de ti. De esta manera se aplicaba la ley de Dios sobre el rebelde, sobre el secuestrador, sobre el asesino. Esto acarrea muerte. Por eso en el capítulo 28 dice: y si escuchas diligente la voz de Jehová tu Dios, y cuidas de poner por obra sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Jehová tu Dios te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, lo parido por tus ganados y la cría de tus ovejas. Bendito serás tu canasta, bendita será tu arteza de amasar, bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. Jehová hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán ante ti. Jehová mandará que la bendición esté sobre ti en tus graneros y sobre todo lo que emprendas, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová mandará que la bendición esté sobre ti en tus graneros. Es decir, que esta es la bendición que Dios da a los que obedecen y guardan la ley. Seguramente seguimos haciendo preguntas. Si la ley no fue dada para que el pueblo la guardara, entonces ¿por qué estos malhechores eran castigados? Fíjese lo que dice con respecto a la maldición de la ley. Es todo lo contrario. Si no escuchas la voz de Jehová tu Dios y no cuidas de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito será tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, lo parido de sus ganados y la cría de tus vacas. Maldito serás cuando entres, maldito serás cuando salgas. Jehová enviará contra ti maldición, turbación, reprensión en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus prácticas por las cuales me habrás abandonado. Jehová hará que se te pegue una plaga hasta que seas consumido de la tierra, la cual entras para poseerla. Jehová te herirá con consunción, con fiebre, con inflamación, con ardiente calor, con sequía. Hoy nos preguntamos, y todo el mundo se pregunta y dice: no quiere llover. ¿Por qué no quiere llover? Esa es la pregunta, y eso es lo que la gente y todo el mundo se pregunta: ¿por qué no quiere llover? Pero ¿cómo estamos viviendo? Estas maldiciones que iban directamente para Israel son para toda la humanidad. Hoy lo podemos ver que sí, que estas maldiciones también van para toda la humanidad. Dice en el verso 22: Jehová te herirá con consunción, con fiebre, con inflamación, con ardiente calor, con sequía, con tizón, con ayulo, y estos te perseguirán hasta que perezcas, y tu cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, arena. Esto es lo que te va a dar en vez de lluvia: polvo, arena de los cielos descenderá sobre ti hasta que seas destruido. Jehová hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos, pero por 7 caminos huirás ante ellos, y todos los reinos de la tierra al verte se estremecerán. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y nadie las espantará. Jehová te herirá con los furúnculos, es decir, con granos de Egipto, con tumores, con postillas, con comezón, de los cuales
no podrá ser Jehová, no podrá ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera, con turbación de corazón. Andarás a tientas al mediodía como el ciego anda a tientas en tinieblas. No tendrás éxito en tus empresas, sino que solo estarás oprimido y despojado siempre, y nadie te salvará. Todas estas maldiciones existen hoy y están sobre la humanidad. Esto es lo que habla Deuteronomios. Debido a la naturaleza caída, los hijos de Israel ciertamente no iban a poder cumplir con los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. Por tanto, estarían sujetos a maldición, enumeradas, que están enumeradas en estos versículos. Sin embargo, al lado estaban las piedras con las inscripciones, con los mandamientos de Dios. Estaba el altar que representa la cruz de Cristo, donde el pueblo de Dios podía tomar a Cristo como en tipología, como holocausto ofrecido a Dios para su satisfacción y como ofrenda de paz presentada a Dios para su satisfacción y disfrute. De esta, juntamente con Dios en su comunión divina, por medio de Cristo, el pueblo de Dios quedó bajo estos estatutos y estas ordenanzas de Dios. Estos estatutos y ordenanzas se encontraban bajo la maldición. Ahora hemos sido redimidos de la maldición. Fíjese lo que dice Gálatas en el capítulo 3, en el verso 3. ¿Cómo puede salir una persona de la maldición de la ley? Mucha gente se queja y está diciendo, yo creo que yo estoy en maldición. Mis padres estuvieron en una maldición y sigue la maldición, porque se transmite de generación en generación. Pero fíjese lo que dice Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice aquí, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Y dice en el capítulo 3, en el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. Es decir, que el propósito de la ley era llevarlos a la fe. El propósito de la ley es llevar a Cristo. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel tiene una meta, tiene un propósito de llevar al pueblo, de guardarlo del pecado y llevarlo a Cristo. Este era y es el propósito de la ley. Por eso dice en el capítulo 3, en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley trae maldición. Maldito el hombre que no cumple la ley. Pero Cristo trae la bendición. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
En el verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Entonces, este es el propósito de Dios al dar su ley, porque la ley nos iba a conducir a Cristo. Sin embargo, al lado de las piedras que vemos antes de que diera la ley, esas piedras traían el propósito de ofrecer los holocaustos para que el pueblo allí lavara sus ofensas y sus pecados a través de los sacrificios. En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 13, de aquí mismo de Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, que esta ley, aunque fue dada a los judíos, también acarrea problemas a los gentiles, es decir, a nosotros. Hagan de cuenta que nosotros no sabemos nada de Dios, pero existen en esta tierra y en este mundo la ley de Dios. Hay gente que no le interesa saber nada de Dios, aunque esté viviendo como está viviendo, las maldiciones y los problemas que tiene, trata de resolverlos a través de otros medios. Todo esto se puede componer cuando nosotros vamos a Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley, si no se obedece, dice, el hombre puede caer hasta en locura, en trastornos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que leímos en Deuteronomio, maldito el que desobedece a sus padres. El hijo rebelde era colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí está diciendo principalmente que esta iglesia es una iglesia gentil. Aunque a ellos o a nosotros no se nos dio los 10 mandamientos, la ley sí. Nosotros vivimos sin la ley, jamás sabríamos qué es pecado. Jamás conoceríamos a Dios. Eso no quiere decir que ya no existen los mandamientos de Dios, sino que ahora podemos acudir a Cristo y a la cruz de Cristo para poder guardar la ley. Filipenses capítulo 3, en el verso 13. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, verso 13. 13 de Filipenses. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta para alcanzar el premio. Dice aquí que bien importa. A los judíos se les dio la ley, a nosotros se nos da la fe. El propósito del apóstol San Pablo no era guardar la ley. Tampoco a los judíos se les dio la ley para que la guardaran. Ellos no iban a poder. A veces nosotros no llegamos a entender estas cosas, pero así es. Los
judíos nunca iban a poder guardar la ley. ¿Cómo se guarda la ley de Dios? ¿Cómo se guarda la ley? Amando a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, no tenemos ningún problema con la ley. Nosotros no tendríamos ninguna dificultad con la ley, porque primero amamos. Es decir, que Dios le dio la ley al pueblo para cortejarlo, como el esposo a la esposa, como el novio a la novia. Para eso se le dio la ley, para cortejarlo, para convencerlo, para atraerlo. Dios quiere atraernos, Dios quiere que nosotros no estemos cansados todos los días queriendo guardar la ley. No vamos a poder. La ley no se guarda con nuestro esfuerzo, la ley se guarda amando a Dios. Desde entonces, el pueblo de Israel no entendió y hasta hoy no se entiende lo que es guardar la ley de Dios. El hombre siempre exige al hombre que guarde los mandamientos de Dios por su fuerza y por su naturaleza. Jamás, jamás. La carne donde está Satanás es la que mueve al hombre a querer guardar la ley. Satanás es el que mueve al hombre a que guarde la ley, que guarde los mandamientos. Y allí mucha gente va a durar años queriendo perfeccionarse, jamás va a poder guardarlo, jamás. Entonces el apóstol San Pablo su meta no era guardar la ley. La meta del apóstol San Pablo no es guardar la ley. La meta de los cristianos hoy no es guardar la ley. ¿Cuál es su meta? Como cristiano, guardar los mandamientos, guardar la ley, esa es su meta. Fíjense cuál era la meta del apóstol San Pablo. Primero dice en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 7. Fíjense lo que dice el apóstol. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es decir, que en la ley nosotros ponemos nuestra propia justicia, nos justificamos de acuerdo a nuestras obras y establecemos una justicia de nosotros, sino lo que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en fe, a fin de conocerle. Esta es la meta. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer el poder de su resurrección. Quizás ni entendemos lo que esto dice, pero sí lo decimos. ¿Qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo, pues es conocer la Escritura, conocer la palabra, conocer la letra. Es importante que nosotros conozcamos las Escrituras y la palabra de Dios, pero si nosotros conocemos las Escrituras, hasta allí no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es experimentarle en nuestra vida diaria. Es experimentar a Cristo, conocer el poder de su resurrección. Eso es nuestra meta. Querer conocer a Cristo y el poder de la resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándose a su muerte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Luego dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, ¿Cuál es la meta? ¿La ley es la meta? Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo,
y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Entonces, el creyente, el cristiano debe tener muy clara su meta. Su meta no es guardar la ley de Dios, esa no es su meta. La meta es ganar de Cristo, que Cristo se forje en nosotros. Esa es nuestra meta. Y el amor de Cristo. Cuando nosotros buscamos a Dios de esta manera, al amar a Cristo con todo nuestro ser, entonces nosotros guardamos toda la ley. Vamos a poner, por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio hay ley. Ahí está la ley de Dios. Para la esposa y para el esposo. ¿Cómo van a poder ellos guardar estos mandamientos, esta ley en su matrimonio? ¿Cómo lo van a hacer? Amándose. Si ellos se aman, el matrimonio con todo su corazón, no tienen ningún problema con la ley. No. ¿Por qué? Porque ellos la guardan a través de amarse. Así, amando a Dios, guardamos la ley. Ni nos esforzamos a guardar la ley, porque amando a Dios guardamos sus mandamientos. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros no estamos bajo la ley. Esto no nos hace personas que vivan sin ley, tal como lo eran algunos durante el tiempo de la degradación de la iglesia. Aquí se refiere a la ley dada por Moisés. Aquí nos explica cómo ser libres de la ley de Moisés. Al estar bajo la cruz podemos satisfacer a Dios y hallar satisfacción por medio de Cristo, nuestro Redentor y sustituto. Por medio de Cristo, nuestra paz, tenemos paz para con Dios. La ley llegó a su fin y la cruz permanece para siempre. Esta es la razón por la cual el altar fue preparado antes que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, porque la ley les iba a acarrear maldición. Si no obedeces la ley, maldito será el que se acueste con su suegra, maldito el que se meta con un animal. Hoy cuánta gente está violando estos mandamientos. Maldito el varón que se echa con otro hombre. Esa es una maldición. ¿No le va a cargar problemas? Nada más a los judíos se les dio los 10 mandamientos. Es para toda la humanidad. Si usted vive, es vivir y echarse con otro varón, es una maldición. ¿Quiere salir de esa maldición? Reciba a Cristo, porque en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Las ofrendas incineradas en el altar como sacrificios para satisfacer a Dios también representan a Cristo, aquel que cumple con todos los requerimientos de Dios y los satisface. Por tanto, el propio Dios que planteaba tales requerimientos vino mediante la encarnación para ser nuestro Redentor y sustituto, aquel que cumple todos los requerimientos. Esta escena maravillosa nos muestra, pues, que mediante Dios que plantea todos los requerimientos, que mediante la cruz y mediante Cristo mismo, como las ofrendas, y no mediante nuestros propios esfuerzos. Los judíos, muchos hasta hoy no han entendido, pero déjeme decirle que tampoco muchos creyentes han entendido. ¿Cómo puedo yo ser un creyente triunfador? ¿Cómo? Eso es cómo. No me digas que soy un pecador, pues si ya sé que soy un pecador. No me digas que no ando bien, pues no ando bien. Pero ¿qué te ganas con estarme diciendo si no me dices cómo? ¿Cómo salir de estos problemas, de estas dificultades?
Podemos entrar en Cristo como nuestra buena tierra, recibir todas las bendiciones que Dios nos da en Cristo. Estas bendiciones son el propio Dios triuno que está en nosotros como el espíritu de vida. Las maldiciones presentadas en este capítulo revelan la severidad de Dios al ejecutar sus juicios. Todas las maldiciones que sobrevinieron a los hijos de Israel aplicarán las medidas gubernamentales de Dios con relación a ellos, para que mediante dichas medidas Dios finalmente pudiera llevar a cabo su plan, su propósito con ellos, a fin de mostrar que Él es Dios, aquel cuya voluntad permanece inmutable eternamente. Al tomar medidas gubernamentales para con su pueblo, Dios es sabio, Dios es amoroso, compasivo, paciente, tiene un propósito y sale victorioso. Que Dios discipline severamente a los hijos de Israel no significa que Él hubiera abandonado a su pueblo. Al contrario, Dios los disciplinó con miras a su perfeccionamiento. Esto mismo es aplicable a los creyentes hoy. Dice en Hebreos en el capítulo 12 que Dios nos disciplina. Hebreos capítulo 12, en el verso 5 dice: habéis olvidado por completo la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo hijo que recibe. Es decir, que Dios nos va a traer disciplina. Nosotros como creyentes podemos caer en alguno de estos pecados que acarrean maldición. ¿Cómo salir de esto? Vamos a seguir adelante. Esto es lo que podemos ver en este día. Nosotros podemos entrar en Cristo como nuestra buena tierra. Y Cristo nos va a traer disciplina como al pueblo de Israel. Gálatas 3 dice que Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. ¿Qué significa esto? Significa que la ley de Dios es santa, el mandamiento santo, que tiene que cumplirse al pie de la letra, ya que el que no guarda la ley tiene que morir. La ley de Dios está vigente. Cristo no vino a quitar, sino a cumplirla. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5 en el verso 17. Esta ha sido una discusión de siempre. Algunos creyentes dicen que ya no estamos bajo la ley, otros dicen que sí estamos bajo la ley y que Cristo vino a quitar la ley. Y así viven, y así están siempre, y esto ha causado hasta divisiones y discusiones. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17: no penséis, dice el Señor, que he venido para abolir la ley a los profetas. No he venido a abolir, sino para cumplir. Él no vino a quitar la ley. La ley de Dios existe. Lo que no existe son los actos ceremoniales que hacían ellos. Es decir, que sacrificaban animales para perdón de sus pecados. Todas esas fiestas que ellos hacían de acuerdo a la ley se quitaron. No existen. El sábado es guardar, el sábado es recibir a Cristo como nuestra satisfacción y no hacer nada nosotros, sino descansar en el Señor, porque Cristo es el Señor del sábado. Fíjese lo que dice el 18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo practique y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y en el 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y fíjese lo que dice el 21:
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano será reo de juicio. Cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Cualquiera que le diga amor quedará expuesto a ajena. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tienes algún asunto, arréglale. Y luego sigue diciendo el Señor. Sigue diciendo en el verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla, vuélvele también la otra. Y luego dice, sigue diciendo el Señor. Es decir, el Señor viene no a quitar, sino a añadirle a la ley. Añadirle. Es decir, el Señor viene a añadirle. En el capítulo 5 dice, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, dice que cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, así enseñan los hombres, será llamado el más pequeño dentro del reino. Y luego sigue diciendo en el capítulo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciar y adulteró con ella en su corazón. Aquí fíjese bien, la ley que Dios le dio al pueblo nada más se aplicaba a las cosas externas, que el hombre llegaba a hacer. Pero la nueva ley no solamente viene a destruir las cosas externas, sino lo que hay adentro de nosotros. Es decir, nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir y añadirle. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados y nos hubiera dejado y nos hubiera dado la vida que está dentro de nosotros, ¿cómo podríamos vencer el mal que está dentro de nosotros? La ley no puede acabar con el mal que está dentro. Por eso dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciar ya adulteró con ella, ya. Aquí está hablando de lo interior. La ley nada más hablaba de lo externo, pero Cristo nos habla de lo interno. Por eso la ley no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es Cristo, que está en nosotros, adentro. El problema no está afuera nada más, está dentro. Jamás habríamos podido nosotros con las cosas internas. Al pueblo de Israel se le dieron los 10 mandamientos, la ley, estatutos y ordenanzas, pero a la iglesia se le dio guardar a Cristo. Filipenses 3:8. La meta de Pablo no era guardar la ley, la meta de Pablo no era guardar los 10 mandamientos, sino ganar, experimentar a Cristo como nuestra fuerza, como nuestro poder. Ganar a Cristo es vivir a Cristo, vivirlo. Así guardamos la ley. La ley sigue vigente, pero ¿cómo yo voy a guardar la ley? La ley la voy a guardar yo cuando yo gano a Cristo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, 3 y verso 4. Aquí nosotros vamos a ver, la ley de Dios existe, la ley de Dios no ha sido quitada. Nada más los asuntos ceremoniales se quitaron. Las fiestas y los sacrificios de animales se quitó, pero la palabra, la ley de Dios, los mandamientos siguen vigentes. Ahora yo como un creyente, ¿cómo puedo yo guardar la ley de Dios? La ley de Dios existe, yo debo de guardarla, pero todavía me encuentro con algo. Cristo me viene a revelar que el mal está dentro de mí. De hecho, la ley
me reveló que el mal está dentro de mí. Dice Romanos capítulo 8, en el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no pudo hacer, o sea, la ley, los 10 mandamientos no pudieron hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, nosotros guardamos la ley de Dios. No se puede guardar la ley de Dios sin andar en el Espíritu. Si aquel predicador le está diciendo que tiene que guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, ahora pregúntele cómo puede él guardar la ley de Dios. Pues andando en el Espíritu. Qué fácil. Así guardamos la ley. Y podemos nosotros servir al Señor. Así guardamos la ley, andando en el Espíritu. No es que cumplamos la ley conscientemente por medio de nuestros esfuerzos exteriores, sino que ella se cumple en nosotros espontáneamente, inconscientemente, por medio de la obra interior del Espíritu, quien está dentro de nosotros como vida. El Espíritu de vida es el Espíritu de Cristo, y Cristo corresponde a la ley de Dios. Este Espíritu, quien está dentro de nosotros, espontáneamente cumple la ley cuando andamos conforme al Espíritu, los requisitos que debemos cumplir para que pueda obrar la ley del Espíritu de vida, la cual ya ha sido instaurada en nosotros. Este es un punto muy importante. Fíjese bien, Romanos 8:4 dice, este es el primero: si nosotros queremos que la ley del Espíritu y que nosotros podamos andar en el Espíritu, necesitamos estos pasos. Primero, andar conforme al Espíritu. 2, debemos ocuparnos del Espíritu, es decir, poner la mente en el Espíritu. Romanos 8, 5 y 6. 3, hacer morir por medio del Espíritu los hábitos del cuerpo. Romanos 8, 13 y 14. 4, ser guiados por el Espíritu como hijos de Dios. Romanos 8, 14. 5, clamar al Padre en el Espíritu filial. Romanos 8:15. 6, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. 7, gemir por la plena filiación de hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esto es bien importante. Como nuestro cuerpo todavía está el mal en nosotros, tenemos que gemir por la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Aunque tenemos el Espíritu divino en nuestro espíritu, como las primicias de nuestro cuerpo, todavía no ha sido saturado con la vida divina. Nuestro cuerpo todavía es la carne ligada a la vieja creación, todavía es la carne el cuerpo de pecado y de muerte. Es impotente en cuanto a las cosas de Dios, así que gemimos junto con toda la creación. Romanos 8, 19, 22, aguardando con anhelo el día glorioso cuando lleguemos a la plena filiación, es decir, cuando obtengamos la redención y la transfiguración de nuestro cuerpo y seamos libertados de la esclavitud de la corrupción. La filiación comenzó con la regeneración de nuestro espíritu, continúa ahora con la transformación de nuestra alma y culmina en la redención de nuestro cuerpo. La ley nos encarceló para llevarnos a Cristo, guardarnos
La ley nos guardó, nos protege del pecado para llevarnos a Cristo. Estos son los pasos para poder nosotros guardar la ley de Dios. Pero lo más importante aquí, lo más importante es que nosotros hemos visto a través de este momento que la manera más correcta es lo que dice Números. Vamos a terminar con Números. Números no es un simple saludo. Fíjense lo que dice Números en el capítulo 6. Esta es la manera correcta de un hombre de Dios. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos bendecir hasta nuestros enemigos y no maldecir. Siempre nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. ¿En qué consiste esta bendición? La bendición constituye a Dios mismo. Si recibimos la bendición de Dios, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros le decimos a los hermanos, antes de que diga buenos días y buenas tardes, cuando usted esté allí con los hermanos, esa palabra hasta se debe de quitar dentro del pueblo de Dios. No pueden venir ni buenos días ni buenas tardes, no puede haber si no recibe esta bendición. La bendición constituye a Dios mismo relacionado con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo morando en una persona. Cuando nosotros le decimos a una persona Dios te bendiga, le estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu lleguen a ser hogar en su vida, en su cuerpo, en su ser. Las bendiciones de Dios no son externas, materiales, sino son espirituales, donde Dios mismo venga a morar en el hombre. Este es el deseo. Este es el deseo de la bendición. Este es el asunto de la bendición. Dígame, ¿qué tiene que ver que usted le diga a una persona buenos días o buenas tardes? ¿Eso qué le atrae o qué le va a traer? ¿Le va a traer, qué le va a traer Cristo? Ese es un decir pagano y mundano. El verdadero saludo y la verdadera bendición es esta: decirle al pueblo, habla Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirás a los hijos de Israel. En esto consiste: Jehová te bendiga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda su gracia, Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo mismo los bendiga. Esta es la bendición más grande que el hombre debe recibir, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu viviendo en su ser. Que Dios les bendiga. Amén.